tema es la ley penal en cuanto a las personas. Es decir, ¿cómo se aplica la ley penal en cuanto a las personas? ¿O a qué personas se aplica la ley penal o los delitos? Ya vimos la anterior clase cómo se aplica la ley penal en el tiempo y en el espacio. Es decir, en el tiempo, perdón, en el espacio, ¿en qué lugar geográfico se aplica la ley penal? Y coincidíamos que por regla general, en el casi 99-95% de los casos, la ley penal va a ser territorial. En el territorio concreto del país, es decir, la porción geográfica de tierra que está limitada por las fronteras naturales o artificiales, y por ficción jurídica en todos aquellos territorios en los que el país tenga jurisdicción, bajo el principio de extraterritorialidad, como son embajadas, naves y aeronaves que pertenecen al país. A partir de ello, también hablábamos de alguna suerte de soluciones que dan respuesta a problemas que originalmente no resolvía el principio de territorialidad o extraterritorialidad, ¿no es cierto? Y ahí hablábamos del principio de defensa, el principio universal y el principio de personalidad. Y en cuanto a la sucesión de leyes o la ley penal en el tiempo, hablábamos que el principio jurídico nullum crimen, nullum poena sine ley, o no hay crimen, no hay pena sin ley, nos hace ver que para que se castigue una acción debe existir una ley y una sanción previa. Bruno, salga, Bruno, fuera. Debe existir una ley y una sanción fuera. Debe haber una ley y una sanción previa. No obstante, acontece que ahí se dan situaciones como la retroactividad y retroactividad y la ley más favorable. O sea, esos problemas se resolvían, como habíamos dicho, con la favorabilidad de la ley. Si la ley es favorable, puede ir atrás, y si la ley es favorable, puede ir adelante. Lo que se llamaba la retroactividad y la ultraactividad. Bien, van a disculpar. Entonces, eso habíamos tratado de ver la anterior clase. Y eso daba la solución a cómo se aplica la ley en el espacio y en el tiempo. ¿No es cierto? ¿En qué lugar de tierra se aplica la ley y en qué tiempo se aplica la ley? Ahora nos corresponde ver a qué personas se aplica la ley. Ya arrancaremos con el primer subtítulo que diga igualdad de los hombres ante la ley. Igualdad de los hombres ante la ley. Y aquí hay que ser claros en la lógica de establecer que la Revolución Francesa de 1789 nos ha dejado dos grandes legados al mundo, sobre todo al mundo occidental como el nuestro. Y esos dos grandes legados son los que se conoce como la isigoria y la isinomia, que son la igualdad de los hombres ante la ley y la igualdad de los hombres ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres son iguales ante la ley, pero también son iguales ante Dios. Entonces, a momento de dar o tratar de dar respuesta a este subtítulo de la igualdad de los hombres ante la ley, debería
anidarse en nuestro pensamiento que todos los hombres son iguales ante la ley. Es decir, si la ley penal también es una ley, ese principio jurídico debería aplicarse de manera integral. Y por mandato de la Constitución Política del Estado, todos los hombres del Estado boliviano, independientemente de su nacionalidad, basta con que estén en el Estado boliviano, gozan de los mismos derechos y gozan del mismo principio de igualdad. Son dos los artículos constitucionales que se interpretan en ese sentido. El artículo 8, parágrafo segundo de la Constitución, cuando dice, el Estado se sustenta en valores. Un valor quiere decir algo irrenunciable, algo que va a regir el desarrollo integral del Estado. En valores de en valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, transparencia, igualdad de oportunidades, equidad social. No discriminación. Eso quiere decir que en Bolivia no hay excepciones. Todos los hombres son iguales ante la ley. Y el artículo 14, parágrafo 1, artículo 14, parágrafo 1, y el 14, parágrafo 1, nos dice, todo ser humano tiene personalidad, capacidad jurídica con arreglo a las leyes y reconocidas en esta Constitución sin distinción alguna. Es decir, que todos los hombres tienen capacidad y personalidad jurídica, que quiere decir la personalidad, la capacidad de contraer derechos y obligaciones, sin distinción alguna. Es otra mención al principio de igualdad de los hombres ante la ley. Y estas ideas están recogidas por el Código Penal en el artículo 5, el cual establece, en cuanto a las personas, dice el artículo, la ley penal no reconoce fueros ni privilegios, pero sus disposiciones se aplicarán a todas las personas mayores de 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes es de 14 años y menores de 18. Está sujeto a un régimen especial. Entonces, la Constitución Política del Estado y el Código Penal nos dice que la ley penal se aplica por regla a todos los bolivianos mayores de 18 años, sin excepción alguna, sin fueros ni privilegios. No existen ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. El principio de igualdad de los hombres ante la ley de la Revolución Francesa, ¿por qué es importante en el mundo, aunque ustedes no crean? Porque en el mundo evita los privilegios. ¿Qué quiere decir el término privilegio? Privilegio viene de dos términos latinos, priva y legium. Priva quiere decir privado y legium, ley. Privilegio quería decir en la Edad Media leyes privadas, es decir, leyes de algunos o para algunos. ¿Quiénes podían ser comandantes de las tropas romanas? Solo los patricios. ¿Quiénes podían ir al Senado? Solo los patricios. ¿Quiénes eran esclavos? Los bárbaros o los que no eran romanos. En la Edad Media, ¿quiénes eran detentadores de las indulgencias, es decir, los perdones especiales de la Iglesia? Los de sangre azul y los no. Esas eran leyes privadas. Lo que es para uno y no es para otros es un privilegio. No hay privilegios en el Estado boliviano. Todos somos iguales ante la ley. El presidente de la República tiene 52 años, o la presidenta creo que ha cumplido 53, la señora, tiene que ir a hacer cola nomás al banco. Y el portero de la chichería
va a estar delante de ella dándole la espalda. Porque si ella no tuviera que hacer cola, hubiera un privilegio para ella, una ley privada, una norma privada. Lo mismo ocurre en derecho penal. La ley penal se aplica a todos por igual. Esa es la regla. Todos los mayores de 18 años son los destinatarios de la ley penal. Y a partir del propio artículo y la doctrina y otros principios vienen las excepciones que yo quiero explicar para que se entienda. El propio artículo 5 ya habla de una suerte de excepción que en sí no es tanto, porque está hablando de la responsabilidad penal de adolescentes. Es decir, los que tengan entre 14 y 16 años con precisión, no 18, este código ha sido modificado por la ley niño adolescente, es decir, los que tienen más de 16 años, 17, 18 ya son plenamente responsables. Los infractores que se les llama a los de 14 a 16 también son destinatarios de la ley penal, solo que tienen algunas reglas de procedimiento, su procedimiento es distinto. Y por ejemplo, hay una cuestión importante. Disculpen un rato. Bien, no es objeto de aprendizaje acá, pero los que tuvieran 14 a 16 años, no es que no tienen responsabilidad penal y no es que no se les aplique esta ley. Tienen una responsabilidad penal atenuada, disminuida, diferente. ¿En qué rasgos más importantes se traduce esa responsabilidad penal atenuada diferente? Uno, estos menores no van a tener pena mayor a 5 años. Por más que asesinen, igual se les va a aplicar el artículo 252, que tiene pena máxima de 30 años, pero la responsabilidad penal disminuida dice que en ningún caso a un adolescente infractor se le aplicará reclusión de más de 5 años. Pero igual se les aplica a los mismos artículos. Igual son cometedores de los mismos artículos. Entonces, con esa pequeña aclaración de que a los infractores o menores infractores, considerados a los de 14 hasta 16, igual se les aplica la ley penal, solo que con algunas variantes. En principio, la ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio. En el 95-99% de los casos, esta ley penal va a ser aplicada a todos. No hay privilegios en el Estado, no hay privilegio, no hay leyes privadas. No hay leyes para uno y leyes para. Ahora bien, este principio de igualdad de la aplicación de la ley penal, pero quiero que aquí ya quede claro. Si yo alguna vez les pregunto, ¿a quiénes se aplica la ley penal? La respuesta es a todos por igual. Los que están en territorio nacional, mayores de 18 años. O perdón, mayores de 16 años. Y a los que tengan entre 14 y 16 también se les aplica, pero se les aplica de una forma disminuida. ¿A quienes no se les aplica? A los menores de 14 años. Esos son inimputables, no tienen ninguna responsabilidad penal. Un niño de 13, de 14 que mata, que homicida, que cercena, que descuartiza, no tiene responsabilidad. Eso está absolutamente claro. Ahora, existen unas excepciones que algunas de ellas, que históricamente han estado en todas las legislaciones del mundo, pero en los últimos 20 años el régimen político latinoamericano se ha apartado de ellas. Yo aplaudí eso hace 15 años, aplaudí. Pero hoy si alcanza el tiempo, por algún motivo les diré por qué me retracto, porque
A veces hay que sufrirlo y vivirlo en la experiencia para tener la precisión concreta. Si bien la ley penal se aplica a todos, pero hay tres excepciones que son tres institutos jurídicos que deben apreciarse. Probablemente alguno de ellos no esté vigente o esté vigente de una manera distinta, pero los voy a explicar en su concepción doctrinal original, advirtiendo las variantes de cómo se aplican en el país para que no cometan la torpeza por ahí de comentar en sus familiares o en alguna charla con cuates de ingeniería y de administración, cosas que no son. ¿Cuáles son esas tres variables? Esas tres excepciones son lo que se llama la inviolabilidad, la inmunidad y el privilegio procesal. Así los vamos a poner. Inviolabilidad, inmunidad, que casi siempre es parlamentaria, y el privilegio procesal. Doctrinalmente, la inviolabilidad se divide en inviolabilidad absoluta e inviolabilidad relativa. El único régimen que mantiene su inviolabilidad absoluta, fruto de una historia pasada, es España. España tiene la inviolabilidad ni siquiera absoluta, cuasi absoluta, solo los reyes, probablemente de alguna época de Roma, de Egipto, los hubiesen tenido. ¿Qué quiere decir? En alguna época romana y en alguna época egipcia, los faraones, es decir, los reyes, no tenían responsabilidad alguna ante la ley. Podían hacer lo que querían. Eso es la inviolabilidad absoluta. Yo puedo matar, yo puedo violar, yo puedo tomar la casa de un individuo, cortarle el cuello, como ven en algunas películas. Eso es lo que se entiende por inviolabilidad absoluta. Esta caja fuerte es inviolable. ¿Qué quiere decir? A que nadie puede entrar. Que es invulnerable. Inviolable quiere decir que nadie lo puede castigar. Es una persona ausente de responsabilidad. Hoy en el mundo esa figura de inviolabilidad absoluta no existe. Así plena como esos reyes egipcios, romanos. Existe algo parecido en figuras como la de España, que es la inviolabilidad del rey. ¿Qué quiere decir? El rey, en el ejercicio de sus funciones públicas, que son reducidas porque es una ficción también, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, más o menos que si al rey le asignan $1 millón para que maneje sus funciones y se los tira en chupar, no es responsable. Así más o menos es la ley española. Hay una inviolabilidad en el rey. Pero la inviolabilidad en forma absoluta quiere decir que un individuo no es responsable ante la ley penal. Sus actos no lo responsabilizan ante la ley penal. ¿Dónde encontramos eso? En regímenes de hace 4.000 años, de esos primeros reyes, probablemente en Sargón, ¿cierto? Sargón es el primer rey de las culturas sumerias del Medio Oriente, ahí por donde está Egipto y la Vean alguna vez la primera civilización del hombre, los sumerios. Sargón era el primer rey, era un arcadio. Bien. Esos reyes tenían esa especie de inviolabilidad porque una ausencia total de eso. Algo parecido solo lo vemos en España. En casi todas las legislaciones, incluida Bolivia, existe una inviolabilidad parcial, ni siquiera parcial, muy restringida o concreta. ¿Cuál es ella? Es la inviolabilidad de los parlamentarios, la inviolabilidad de los parlamentarios y la inviolabilidad de los diplomáticos. Voy a explicar ambas de manera rápida. No quiere decir que un diputado o un senador, porque esos son los parlamentarios, no son responsables por sus actos. ¿No? Su inviolabilidad es concreta. ¿Qué dice?
por el ejercicio de sus funciones parlamentarias, no podrán ser responsables de nada, no los van a procesar. ¿Pero a qué se refiere eso? Primero, esa función parlamentaria está absolutamente reducida al hemiciclo parlamentario, al ambiente donde se desarrollan las sesiones de las cámaras. Bien, en una sesión parlamentaria de la Cámara de Diputados, si un diputado dice lo que le da la gana, por supuesto, no compete a sus funciones decir, por ejemplo, que la presidenta es una ligera, ¿no? Que tiene muchos visitantes de noche. Pero si diría que la presidenta es una corrupta, que su yerno ese que escapó supuestamente un maleante, que se ha llevado la plata que ellos han hecho y todo, nadie lo puede responsabilizar. Si él lo diría afuera, le pueden caer con un juicio de difamación de calumnia. Pero lo que él diga en el hemiciclo, no lo puede responsabilizar en nada. Por supuesto, aquí tenemos que entender una cosa. ¿Qué es lo único que puede hacer en un hemiciclo un parlamentario? Es hablar. O sea, lo que emerja de sus verbales no lo responsabilidad en nada. Como ha ocurrido, uno ve pues, en una asamblea departamental de Sucre, si un diputado se ha violado, no sé qué le ha hecho, se ha morfado, digamos, a una otra parlamentaria, haya salido unas imágenes, por supuesto que no abarca a ellos, ¿no? O si un parlamentario va y le mete un puñetazo o una patada a otros, eso no es parte de sus funciones. Parte de sus funciones es hablar, es argumentar, es fiscalizar, es denunciar. Todo lo que diga no lo puede hacer responsable de nada. Esa es la inviolabilidad parlamentaria. Ahora, si ese diputado va a unas redes sociales y dice que la vicepresidencia y Murillo son unos ladrones que se han tirado los gases, se han tirado los respiradores, le pueden caer con todo. Porque la inviolabilidad solo se reduce a eso. ¿Qué quiere decir la inviolabilidad parlamentaria? Que el parlamentario no es responsable penalmente por nada de lo que diga en el ejercicio de sus funciones que se circunscriben a sus intervenciones en el Parlamento. Nada más. Después, en el resto es absolutamente responsable. En el régimen boliviano, los únicos que tienen inviolabilidad son los diputados. Y solo para eso. El presidente no tiene inviolabilidad. Y nadie más. Los únicos que tienen son los parlamentarios y más o menos se puede traducir en decir lo que quieren en las sesiones parlamentarias. No los podrán. Por supuesto, aquí debo aclarar que la única responsabilidad penal que podría emergerle a un diputado en el ejercicio de sus funciones son las difamaciones, las calumnias y las injurias. O sea, solo están protegidos de eso, porque sus verbales solo pueden atacar a él. Cualquier otra circunstancia que cometan, así sea incluso en el mismo hemiciclo, en el mismo ambiente del Congreso, no los respaldará porque no se podía encajar en esta. ¿Qué es la inviolabilidad de los diplomáticos? Aquí también es relativo. O sea, no es que viene un diplomático y puede hacer lo que quiere, ¿no? Matar a un boliviano, violarse a una colmita, una camita, robarse el auto. Se entiende la inviolabilidad de parlamentarios como, desde la antigüedad, los representantes, los voceros de los estados eran recibidos con absoluta cordialidad y con algo de privilegio en los estados. Ya han visto ustedes en las películas, el que llevaba el mensaje ante el rey más sanguinario no le hacían nada, porque era un principio de respeto. Claro, ven otros ahí que algunos locos hasta le cortaban el cuello y le mandaban otro mensaje por la cabeza. Pero los voceros y los representantes de estados extranjeros gozan de un mejor trato. ¿Y qué dice esto? ¿Cómo se debe entender? Voy a poner un ejemplo, no siempre esto se entiende. Si el embajador de la China en Bolivia se lleva una collita a la embajada y se la viola, cualquiera dirá, no, pero puede ser responsable, es inviolable. Sí y no. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir esto que como se ha cometido ese delito en la embajada que por ficción se considera que es un terreno chino, la ley penal boliviana no puede ser aplicada ahí. Entonces, se establece una suerte de inviolabilidad en los diplomáticos extranjeros. Por ejemplo, es inviolable su casa, es inviolable la embajada, es inviolable su auto. La autoridad boliviana no podrá requisar, secuestrar, allanar un auto, una embajada, porque se consideran territorios sometidos a otra ley. Pero si un diplomático en la calle, en una calle de Cochabamba de Bolivia, comete cualquier delito, es absolutamente responsable. Pero se cree que hay una suerte de inviolabilidad en los representantes extranjeros. Es la Convención de Viena, si no me equivoco, la que establece sobre los privilegios de las legaciones diplomáticas. Pero, como no nos interesa tanto el tema de la inmunidad de diplomáticos, hay que entender que tienen inmunidad en su casa, en su auto, perdón, inviolabilidad en su casa, en su auto y en la embajada. Fuera de ellos son comunes como cualquier otro. Eso es el tema de la inviolabilidad. Ahora bien, en el fondo, la inviolabilidad, para resumir, implica ausencia de responsabilidad penal por determinados actos. Puede haber una inviolabilidad absoluta como los reyes antiguos, una muy amplia como el rey español y una muy restringida como los parlamentarios bolivianos. Es decir, pues tienen o no tienen responsabilidad alguna por los actos que cometan en el ejercicio de sus funciones parlamentarias que ya hemos explicado. Los diplomáticos tienen inviolabilidad en la embajada, en su auto y en su domicilio. Esos lugares son inviolables y no podrá ahí generarse ninguna responsabilidad para ellos. Fuera de ellos son como cualquier otro mortal. ¿Qué es la inmunidad? De hecho, vamos a entrar en rango. La inmunidad es correcta decir la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios en la Constitución antigua tenían inviolabilidad e inmunidad. Aclaro que hoy no tienen inmunidad. Casi todos los regímenes jurídicos del mundo tienen inmunidad. ¿Qué quiere decir la inmunidad, Job? La inmunidad es una suerte de protección para el parlamentario, para el diputado, porque se considera que éste ejerce funciones delicadas de control y fiscalización ante el poder político. O sea, ¿cuál es la principal labor para mí del diputado? No es aprobar ley, es controlar al poder político. El diputado es un verdadero y legítimo representante del pueblo que llega a una cámara con funciones, sobre todo para fiscalizar que los actos del pueblo se los hagan de manera correcta. Si un alcalde gasta bien el dinero, si el Murillo, si el ministro gasta en gases, gasta en viajes, eso debe. Y denunciar. Primero fiscalizar y luego denunciar. Pero aquí va lo que yo les decía que yo me he desdicho en mi propio criterio. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, la inmunidad parlamentaria, que luego voy a explicar en qué consiste, fue utilizada para que los políticos se den absoluta impunidad. No se llamaba ya inmunidad, sino era impunidad. De toda la historia boliviana, todos los funcionarios que tenían inmunidad, porque antes no solo tenían los parlamentarios, tenían otros más. 2 o 3 procesos por actos de absoluta corrupción llegaron a su fin. Por eso hace 20 años un diputado, un ministro, un alcalde, un vocal de corte, un presidente de la Corte Suprema, un defensor del pueblo, un fiscal general, nunca entraban a votar. Nunca se los hicieron. Porque sus procesos podían durar 20 años y al final se dormían, por lo que voy a explicar.
Entonces, ahí yo dije, claro, hay que quitar eso. Porque es una herramienta y es el principal dulce para que sinvergüenzas hagan lo que les da. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Esa trascendental función de un diputado de fiscalizar ya no la puede hacer. Porque un diputado ahorita es un pobre pinche como nosotros. Porque el Murillo lo amenaza con un proceso y la policía y cualquier fiscal y lo meten preso mañana más fácil que a nosotros. Ah, pero si el diputado podría evitar la cárcel como que evitaba antes con el régimen de inmunidad, claro, el diputado les puede cantar todas sus verdades y escudriñarles a todos. Yo más bien creo que el régimen político del MAS así tan inteligente que en la Constitución Política del año 2009, cuando quita la inmunidad de los parlamentarios, le hace creer al pueblo que les estaba quitando la impunidad, es decir, nos hizo creer y nos dijo, a estos sinvergüenzas nunca se los castiga, con esto los vamos a castigar como cualquier mortal. Pero en el fondo su objetivo era tener cualquier mortal para que ese mortal no le haga daño. Porque si los diputados tuvieran inmunidad, los diputados, un diputado inteligente y valiente, y no corrupto, haría temblar gobierno, porque él supiera que el gobierno no le puede hacer nada. Así. ¿Qué implicaba o qué implica la inmunidad parlamentaria que hagamos aquí? Primero implicaba que el diputado no podía ser arrestado ni detenido en todo su mandato por ningún delito. O sea, al diputado no lo podías arrestar ni detener por ningún delito. Así hubiese cometido el delito más grave. Ojo, en el ejercicio de sus funciones. Pues si un diputado va y mata al amante de su mujer, no tiene nada que ver. O si un diputado va y viola a la vecina, en el ejercicio de sus. El diputado no podía ser detenido en la empresa. Pero además, para iniciarle un proceso al diputado, no dependía de la voluntad de cualquier hijo de vecino. O sea, no dependía como por decirle, a ver, al diputado Chompiras, que lo están molestando a Murillo por robarse los gases o morfarse la plata de los gases. Le meto un proceso ahorita y lo atemorizo. Yo como tengo la policía o cualquier me invento por ahí una pavadita, le meto un proceso. Para iniciarle un proceso al diputado, primero tenías que solicitar en la Cámara de Diputados y presentar todas las pruebas y la Cámara de Diputados por 2/3 de votos, que era difícil tenerlo, primero te iba a decir si vaya y procesa, te iba a autorizar. Y ese trámite podía durar 2 años. Entonces, el amedrentarlo a un diputado ahí con procesitos, con cosas, no ameritaba. Porque la inmunidad parlamentaria no solo implicaba que no lo puedes detener ni apresar, sino que para iniciarle un proceso penal, primero tenía que autorizarte su Cámara por el 75% de los votos. O sea, en los hechos, muy difícilmente lo procesabas a un diputado. Claro que esto ha sido mal utilizado, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, los millonarios más grandes, o sea, no sé quién son los millonarios más grandes en Bolivia, pero ponte un Doria Medina, tipos 5 o 10 que hay en cada país. En Rusia todos buscaban ser diputados y eran diputados, compraban su curul solo por la inmunidad. Porque un hombre que gana millones de dólares al año, ¿qué le interesaba ganar 2.000 de sueldo como diputado? Es más, ni siquiera querían ser diputados titulares para no tener la obligación de ir. Se ponían en las diputaciones de suplentes. ¿Por qué? Porque siendo suplentes nadie los puede apresar de tener diputados. Pues ahí estaban protegidos. Eso acaba con la Constitución del 2009. En casi todas las legislaciones del mundo, salvo excepciones, sigue habiendo la inmunidad parlamentaria, que implica que el diputado no puede ser detenido, no puede ser arrestado durante toda su función, todo su mandato. Y para iniciarle un proceso, debe pedirse una autorización a su Cámara, que va a autorizar el inicio del proceso con 2/3 de votos.
Eso le daba una protección muy interesante al diputado, que bien utilizada era un arma muy importante. Yo creo que hoy en día, dado que todos los gobiernos son abusivos, el MAS fue ultra abusivo por el tiempo que estuvo en el poder. Estos que están en 6 meses son y quieren ser abusivos, solo que el músculo no les da. Porque si estos fueran fruto de una elección de voto y tuvieran el músculo y respaldo social que tuvo el MAS, serían igual o más de abusivos. En suma, como dicen los autores jurídicos, el poder político no es bueno, no es magnánimo, no se autorregula, es más bien aplastante, arrollador, criminal, asesino. Tienen que haber instrumentos del propio poder que los limiten. ¿Cuál es ese? Un buen diputado, pero con buena coraza, ¿no? Con una buena armadura que era la inmunidad. Hoy en día un diputado es más pinche que yo, que usted. Yo me puedo defender mejor que el diputado porque conozco la ley. Y hasta me conocen en la ley, van a decir, no, pues ese conoce, así un juez, así un fiscal, es profesor de la universidad, catedrático titular de Derecho Penal, a ese no le vamos a meter el dedo a la boca. Pero a un diputado peor del campo, no, a este baboso le vamos a meter el dedo a la boca y a todo va. Entonces, ahí un diputado necesitaría, yo creo, sí, esa inmunidad. Creo que yo urge, con este poder político abusivo y esta herencia abusiva que ha dejado el MAS, retomar la inmunidad de los parlamentarios. Pero no debería haberlo estudiado, se los digo simplemente con complementario, porque no hay más inmunidad parlamentaria en el país. La Constitución del 2009 la eliminó. Solo hay la inviolabilidad parlamentaria que ya he explicado. ¿Y qué es el privilegio procesal? Es lo que llaman un juicio político. Es lo que los gringos llaman un impeachment, lo que le están haciendo al Trump por la interferencia de Rusia, lo que le están haciendo o lo que le han hecho a Bill Clinton por la Mónica Lewinsky. ¿Qué es un privilegio procesal? ¿En qué se fundamenta? En el Estado, dice, existen cargos de mucha importancia. Y voy a ir a circunscribirme solo al Estado boliviano. En el Estado boliviano cree la ley, el constituyente boliviano, que el presidente y el vicepresidente del Estado, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como el Consejo de la Magistratura y el fiscal general, solo se resumen: presidente, vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y el fiscal general. Tienen tan altas y delicadas funciones que si nosotros permitiríamos que los juzguen como a cualquier individuo, es decir, que al mismo juez que tú lo vas a denunciar al Chompiras o al mismo fiscal que lo denuncies al Tripas, lo denuncies a la presidenta, lo denuncies al fiscal general, dice que eso puede prestarse para interrumpir sus funciones. Porque cualquiera podría denunciarlo de todo y de nada y él pasaría su tiempo, en vez de trabajar, en afrontar sus juicios. Entonces, ¿qué se cree ahí? Que determinadas, pero además hay otro fundamento, que tiene, este es el más lógico. Si yo soy el fiscal general, que mando a todos los fiscales y tengo bajo mi mando 500 o 600 fiscales en todo el país, ¿ustedes creen que un pinche fiscal, que yo lo designo, yo lo puedo votar cuando quiera, si le llegaría una denuncia contra mí, me haría algo? ¿O un juez común haría algo contra una denuncia contra el presidente de la República? Es como que una ratita así le quiera hacer algo en una pelea a un león. Eso también cree la doctrina. O sea, esas autoridades tienen tanto poder que el someterlas a un proceso con autoridades de baja jerarquía no llegaría a nada. Entonces, a estos individuos deben juzgarlos otro tipo de instancia, con una igual jerarquía. Pero además, ante ese tipo de instancias no se reciben cualquier pavadita, ¿no?
Ah, el fiscal general me ha mirado feo. La presidenta de la República me ha chocado miado. O sea, tienen un privilegio procesal. ¿Qué quiere decir eso? Los juzgan otras instancias diferentes a las que juzgan al individuo común. Pero siempre por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Si el fiscal general se va a chupar al cumpleaños de su prima y saliendo de la fiesta de su prima pisa a alguien, tiene que juzgarlo la justicia ordinaria. Aunque se malinterpreta todavía y quieren aplicarle su privilegio procesal. No es así. Solo es por el ejercicio de sus funciones. Si dicta una resolución favoreciendo a un delincuente, hay. Si la presidenta comete tráfico de influencias, hay. Si el magistrado del Tribunal Supremo comete prevaricato, hay. Pero no si va a chupar y a cometer y a hacer pago. En resumen, ¿qué quiere decir el privilegio procesal? Que a determinadas autoridades, en concreto en la legislación boliviana, presidente, vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo, Consejo de la Judicatura y Fiscal General, no los pueden juzgar las instancias procesales comunes, es decir, no los jueces ordinarios y fiscales. Hay otras instancias que los juzgan. No voy a entrar a esto porque es materia de otro proceso, pero ¿cómo más o menos se da la cosa? Si hay que juzgarlo al fiscal general, lo van a juzgar en la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la Cámara de Diputados va a ser como el fiscal y la de Senadores va a ser como el juez. Y lo propio con la presidenta. Es decir, los juzgan los diputados a ellos. A estos que tienen un privilegio procesal para no ser juzgados por instancias comunes, los juzgan las cámaras. No es lo mismo que la inmunidad parlamentaria, ojo. En la inmunidad parlamentaria, que por cierto no tenemos, al diputado lo juzgaban nomás los tribunales ordinarios, cualquier juez, cualquier fiscal. Solo que para iniciarle el proceso necesitaban la autorización de la Cámara, de su Cámara. Una vez que la Cámara autorizaba, lo juzgaban como cualquier común. En los juicios o el privilegio procesal, que se llaman también juicios de responsabilidades, a las altas autoridades que he dicho cuáles son, los juzgan en las cámaras de diputado y senador, no ante los jueces. Bien, jóvenes, eso sería todo. Yo estoy con el técnico del internet llamado para que me lo chequeen. Yo voy a sacar una fotito a todos los que están conectados. Yo voy a tener voy a registrar la lista, por favor. Y ya la próxima clase esperen nomás el link, como siempre hemos venido haciendo, ¿ya? Por favor. Bien, jóvenes. Entonces, de esa manera terminamos la clase. Nos vemos el día sábado a las 11, ¿ya? Tengan muy buenos días. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Pero, doctor.